Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirthammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirthammer. Capítulo 10. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. Epilepsia por miedo en la nuca. Constelación 8.2.4. Ejemplo: aventura amorosa en turco. La amante. Este y el caso siguiente se podrían titular Aventura de amor en turco. Este escáner, con el típico foco de conflicto de miedo en la nuca, pertenece a una mujer turca zurda, que tenía una relación íntima con el primo de su marido. Ella sabía muy bien lo que le sucedería si la descubrían, por lo tanto, siempre iba a la cita llena de miedo, volviendo continuamente la cabeza para controlar que nadie la seguía. Bien tras el encuentro, o como muy tarde, el día después, tenía un ataque epiléptico. Solamente una persona conocía la relación y ocasionalmente tenía que jugar el papel de centinela de amor. Era la hija de 16 años del amante. La siguiente imagen es la de la hija, que también tenía epilepsia. La flecha derecha indica el foco de Hammer del conflicto de miedo en la nuca para el cuerpo vítreo izquierdo, miedo del marido. La flecha izquierda indica el foco de Hammer del conflicto de marcar el territorio femenino, que pertenece al cáliz renal derecho y causa una úlcera del cáliz renal. A la derecha se delinea el conflicto de identidad, a la derecha a causa de ser zurda, por lo tanto, constelación esquizofrénica. La imagen de abajo es de la hija del primo del marido, que estaba al corriente de la relación y sentía un miedo pánico en la nuca de que a su padre lo asesinara el marido enfurecido de la turca. Cada vez que el padre se ausentaba, la muchacha se quedaba en la cama temblando y escuchando, y solo se calmaba cuando el padre volvía a casa. Siempre en esa misma noche tenía un ataque epiléptico o tenía desmayos el día siguiente. La flecha indica el foco de Hammer del conflicto de miedo en la nuca a la derecha. Tanto la turca como la hija de su amante tenían problemas de vista en el ojo izquierdo, cuerpo vítreo. Los focos motores en el giro precentral que causaban las dos epilepsias no se ven en esta toma. Estarían situadas en estratos mucho más altos. Las dos mujeres tienen, sin embargo, el foco de Hammer del conflicto de miedo en la nuca en el mismo sitio. La joven turca diestra tenía miedo en la nuca por su padre no partner, a causa del marido de la amante. 8.2.5. Ejemplo: pura catástrofe. Las imágenes siguientes provienen de un trabajador extranjero que está casado y vive desde hace 18 años en Alemania. Hace 15 años se enamoró de una chica de 16 de su ciudad natal, que por aquel entonces también vivía en Alemania, en la misma ciudad. La muchacha se quedó embarazada. Un día la vecina se acercó al paciente y le informó que la muchacha había muerto durante el parto en Italia. El paciente sufrió un DHS, cayó literalmente sobre el suelo y le temblaba todo el cuerpo. Seguidamente se lo contó a su mujer. Para él fue como si le atravesaran con agujas. 15 años más tarde le escribió una mujer de su patria diciendo que quería hablar con él. De nuevo le afectó una recaída de DHS, porque obviamente pensó que solo podía querer hablar de lo que había pasado entonces, suponiendo que la muchacha se había confiado a esta mujer. Nuevamente sufrió temblores tras leer la carta, pues cuando se encontró con esta mujer vio que su visita no tenía nada que ver con aquella historia. El día después tuvo su primer ataque epiléptico, que desde aquel momento se repite a menudo porque sueña todavía que alguien quiere ponerse en contacto con él por aquel asunto del paciente. En el cerebro la situación aparece así. El paciente tiene un nuevo foco de Hammer de miedo a la izquierda parieto-occipitalmente que produce un edema perifocal alargado y, como se ve en la foto de la derecha, llega al punto más alto de la corteza cerebral. Este foco de Hammer es visiblemente la causa de un desmayo epileptoide sensorial, pero este gran foco de matoso homogéneo bajo el perfil óptico de derecha a izquierda arriba se compone fundamentalmente en realidad de focos de Hammer independientes que, encontrándose por casualidad cerca o superpuestos, tienen el aspecto de un único foco. Además,
En este ataque hay al mismo tiempo un conflicto de miedo al ladrón y de miedo en la nuca, retina derecha, flecha a la derecha abajo resuelta a medias, igual que el foco de Hammer todavía activos, es decir, no resueltos, con anillos concéntricos evidentes, flecha en el centro de la imagen de la derecha que tiene que ver con el miedo de tener que pagar los alimentos del niño, y un foco de Hammer con anillos concéntricos bien visibles para mediano a la izquierda, flecha de arriba a la izquierda. En el caso de este joven hombre diestro, se puede recurrir una verdadera y propia historia conflictiva de su vida. Además de los dos conflictos de miedo en la nuca, a la derecha e izquierda occipitalmente, que están resueltos a medias, hay todavía focos cerebrales a la izquierda, para la mitad derecha del cuerpo, o sea, tienen que ver con la partner o la novia. Nos podría chocar saber que la muerte de la novia embarazada constituyó gran parte del primer DHS, pero también fue, bajo el aspecto biológico, la solución del conflicto. Con la recaída todo se representa de nuevo. Este conflicto o conflicto parcial que forma parte del gran foco de matoso de arriba, junto con conflicto motor-sensorial, conflicto sexual de desvalorización de sí, que tiene que ver con el cáliz derecho, conflicto del tálamo, que tiene que ver con el centro de la personalidad, está resuelto en principio, excepto el conflicto motor-sensorial. El foco de Hammer a la derecha cerebral no está resuelto y tiene que ver con el niño que vivió. Por una parte se sentía separado de este niño, por otra quería permanecer separado. Habría sido una catástrofe si el niño hubiese aparecido para exigirle derechos. Lo habría arruinado. Este miedo continúa totalmente o ampliamente activo. Si reconstruimos la vivencia tenemos que tomar cuenta de que el paciente tanto entonces, hace 15 años, como ahora, ha estado temporalmente en constelación esquizofrénica. Probablemente vuelve a estarlo hoy en día porque el conflicto motor sensorial a la izquierda cerebralmente está resuelto solo a medias y al mismo tiempo en el exterior tiene todavía una marcada configuración de anillos concéntricos con un poco de edema al centro. Casi se puede decir, todo el hombre ha sido y es un gran pánico. El foco en el lado cerebral derecho está continuamente activo, causa una constante parálisis parcial del brazo izquierdo y de la pierna izquierda, porque por lo que concierne al niño no puede llegar a una solución, en cualquier caso, no hasta este momento. Si nos preguntamos de dónde vienen los ataques epilépticos motores del paciente, podemos decir claramente que el único ámbito motor es el cerebral a la izquierda, que tiene que ver con su amante. Este, con las recaídas, siempre se pone en solución cuando se acuerda de los hechos y el relativo edema confirma que antes siempre ha estado en actividad. No es para nada fácil individuar una terapia o autoterapia que se puede aconsejar a este paciente. Los síntomas de los ataques epilépticos que normalmente deseamos curar sintomáticamente o eliminar desaparecen de dos modos diferentes principalmente, o cuando definitivamente ya no piensa más en su amante o cuando pensando en ella no se llega ya a una solución del conflicto. En este último caso se encontraría en constelación esquizofrénica permanente. Si él, en teoría, resolviese el conflicto de su niño, tendría otra crisis epiléptica. Veis como lo que en teoría es muy fácil, en la práctica a menudo es complicado, sobre todo si no se puede valorar antes lo que podría suceder seguidamente, según cómo se comporte el paciente y cómo piensa, siente, sueña, espera, desea, teme, etc. Epilepsia por miedo en la nuca, 8.2.6. Ejemplo. Lucha hasta la última gota de sangre. Seguidamente vemos las imágenes TAC de una señorita diestra de 16 años que estaba de campamento con otras muchachas. Una tarde tuvo una pelea con una muchacha algeriana y sospechaba que ésta llevaba un cuchillo. Estaban solas en la playa y fue una lucha a vida o muerte. La lucha terminó por el total cansancio de las dos. Pero durante las siguientes 4 semanas de campamento, la muchacha tuvo constantemente miedo de que su violenta compañera la sorprendiese, esta vez sin darle tregua. A la mañana siguiente de la pelea, tuvo su primer ataque epiléptico con mordedura de la lengua y calambres tónico-clónicos. Durante el campamento tuvo algunos ataques epilépticos. Antes siempre soñaba con guerra. Después del campamento los sueños y los ataques permanecieron. Soñaba siempre con guerra y en el sueño siempre sentía pánico. La cosa duró durante 2 años y la vista de su ojo derecho fue empeorando cada vez más. Después conoció a mis amigos de Chambéry, que naturalmente comprendieron al momento de que se trataba y hablaron con ella. Por primera vez la muchacha tuvo el coraje de contar la terrible lucha nocturna, sus miedos en los sueños, el miedo de morir, el miedo en la nuca, que en el sueño experimentaba cuando creía que la compañera se preparaba para agredirla. También estaba en condiciones de hablar, ya habían pasado 2 años
del hecho que desde entonces se sentía cambiada sin poder explicar cómo, simplemente ya no era normal. Se llegó a una completa solución de los conflictos de miedo. El conflicto motor paracentral de ambos lados, que en nuestras fotos aparece todavía sin terminar de solucionarse, durante este tiempo también ha entrado en solución. La muchacha, que había estado en constelación esquizofrénica, ver el capítulo sobre la psicosis, ha vuelto a la normalidad, las pesadillas han desaparecido y también los ataques epilépticos. La muchacha está nuevamente sana. Lo particular había sido el hecho de que nunca había podido hablar con nadie de sus miedos, porque se avergonzaba, aunque hubiera deseado ansiosamente poder discutirlos con otra persona. Por eso, en cuanto encontró las personas que querían hablar con ella de eso, lo contó todo. Estaba agradecida, feliz y aliviada. En la primera imagen vemos que en el estrato superior del ataque, es decir, en la corteza cerebral bajo la vuelta craneal, dos focos de Hammer, de los que el derecho pertenece a un conflicto de miedo en el núcleo del tálamo y desde la corteza se extiende hasta el tálamo derecho. El foco de Hammer para mediano izquierdo está limitado a la corteza. Los dos focos parecen haber tenido un reducido edema. Muy interesante, cuando se ven dos focos parecidos en distintos lados cerebrales, uno tiene que ver con el partner y el otro, como ya sabemos, a la madre o al niño. El foco cerebral izquierdo para la musculatura de pierna fémur derecha tiene que ver con él o la partner, en este caso en el que se trata de una rivalidad peligrosa por el chico que las dos deseaban. Se trató probablemente del hecho de retener al partner en el abrazo del muslo derecho o de los celos por el hecho de que el amigo común y la rival se habían apretado con los muslos en el abrazo amoroso sexual. ¿Y qué decir del conflicto de la madre y del niño? Se descarta la hipótesis de la madre que la muchacha que no tenía nada que ver con el asunto. Por el contrario, hay que tener en cuenta al niño que la adolescente de 16 años realmente había deseado. Para ella se trataba de retener al amigo, pero también de tener un hijo con él, como confesó. Este había sido el verdadero motivo de los celos. Y bien se puede imaginar en una joven muchacha de 16 años de Francia meridional, enamorada hasta los huesos del joven. El deseo de tener un niño tiene que haber sido tan fuerte en ese momento como para provocar el conflicto en la zona del tálamo, es decir, caso hasta el núcleo de la personalidad. También aquí podemos reconstruir al detalle toda la historia a la luz de nuestro ataque. A la izquierda cerebralmente vemos un gran foco de Hammer en la zona sexual correspondiente biológicamente a un conflicto de no ser poseída. A la derecha, frontal basal, encontramos un conflicto de miedo olfativo que está en solución, que tiene que ver con los senos paranasales izquierdos. Si recordamos nuevamente la lucha, las muchachas se habían peleado con las caras muy cerca una de la otra. Finalmente tenemos a la derecha y a la izquierda occipitalmente los dos conflictos de miedo en la nuca. El cerebral a la derecha referido a las dos mitades izquierdas de la retina que ven al partner hacia la derecha. Con esto se entiende claramente el miedo de algo que tiene que ver con el partner. A la izquierda la cuestión es un poco más complicada. Ahí tenemos dos flechas. Una flecha lateral que indica un foco de Hammer que a su vez pertenece a las dos mitades de la retina, que ven al niño hacia la izquierda. Aquí la pertenencia es, por decirlo así, doblemente cruzada. La flecha de más adelante, en el medio, indica sin embargo el relé del cuerpo vítreo derecho. Este foco de Hammer está en solución, pero no reciente como por ejemplo conflicto sexual o de miedo olfativo frontal basal. Este conflicto de miedo en la nuca tiene por lo tanto otro significado. Este foco de Hammer indica un miedo en la nuca en las relaciones con una persona, partner, que amenaza por atrás. La paciente creyó que la muchacha algeriana llevaba un cuchillo y que esperaba el momento en que tuviese una mano libre para acuchillarla por la espalda. Este conflicto se resolvió antes, pero siempre ha producido recaídas a causa de los sueños angustiosos. De ahí la cicatrización. Todos los focos de Hammer tienen edema, solo el conflicto del tálamo está todavía activo. La suerte de esta muchacha ha sido encontrarse en constelación esquizofrénica, pues de otra manera no habría sobrevivido, por ejemplo, al conflicto sexual que duraba ya dos años. Parto cardíaco con embolia pulmonar. Las fotografías se hicieron pocos días después de la gran charla liberadora. Seguidamente la muchacha tuvo un ataque todavía más grande, después ninguno. Es una cosa maravillosa poder restituir de modo preciso y consciente la despreocupación a una muchacha de 17 años atormentada por los miedos de tener una genética hereditaria, una denominada epilepsia genuina. Entre otras cosas, la muchacha ya no toma medicinas. Ahora apenas consigue identificarse con la situación precedente cuando entraba, aunque por poco tiempo, en constelación esquizofrénica entre el sueño y crisis epiléptica, es decir, en una constelación esquizofrénica motora. Los ignorantes del alma humana, en particular del alma de una muchacha de 16 años, dudarán. Sí,
Cuesta creer que por una pelea se pueda estar afectado de una manera tan terrible. A lo que responderé, se nos puede destruir con una única palabra, sobre todo en el caso de una chica de 17 años, pero prescindiendo de eso, no fue solo una pelea, se trataba de una guerra a vida o muerte. Epilepsia por conflicto motor izquierdo más asma por miedo a la muerte en constelación. 8.2.7. Ejemplo. La muerte del venerado director de orquesta. Diagnóstico de la medicina oficial. Epilepsia, asma. Diagnóstico de la nueva medicina. Estado tras asma bronquial con constelación esquizofrénica. Estado tras conflicto motor de no poder retener a alguien. Foco de Hammer de adenocarcinoma alveolar. Foco de Hammer de los túbulos. Foco de Hammer del pericardio. Una muchacha zurda de 15 años tocaba la trompa en una orquesta que fue formada partiendo de cero por un viejo entusiasta músico idealista, intérprete de trompa él mismo. Todos, en particular los muchachos y las muchachas, tenían una auténtica veneración por esta persona tan insólita como desinteresada. Y también nuestra K de 15 años. En el primer y más importante concierto con el que se esperaba hacer la inauguración sucedió lo siguiente. 7 de febrero de 1975. El maestro concertista, que también era un excelente solista de trompa, sufrió años antes una gran irritación al enfrentarse a un hombre anciano que se había acercado a una muchacha menor de edad de su orquesta. Ahora tenía que quisiese aprovecharse de nuevo de alguna muchacha de la nueva orquesta y poco antes del concierto hubo un altercado violento, recaída del conflicto de territorio. El director de orquesta había alejado a este enemigo. Durante el concierto, Willy, como le llamaban cariñosamente al director sus jóvenes fans, tocó una pieza para trompa solista magistralmente. Fue el punto culminante de la tarde. Cuando llegó el final y la tensión empezaba a bajar, de repente cayó al suelo muerto a 1 metro de 2 pies de la joven K. La muchacha K y sus compañeros se quedaron de piedra y asustados. Tras 2 horas, llegó la noticia de que los intentos de reanimación no habían tenido éxito. La muchacha K estaba inconsolable, pidió y le dieron la trompa del maestro. Cada día que pasaba iba a su tumba, lo que no hacía ningún otro compañero. Dice que estaba especialmente unida a él y que no conseguía dejar de pensar en la muerte tras lo sucedido. El conflicto motor consistía en el hecho de que ella habría querido rodearlo con el brazo izquierdo del partner, pero no pudo hacerlo. Después de unos 6 meses, K había superado el peor momento. De repente, tras la muerte del maestro, tenía ataques de asma cuando tenía mucho miedo. Los ataques de asma bronquial se producían siempre en constelación esquizofrénica, siempre que hubiese otro conflicto activo con foco de Hammer en el hemisferio cerebral izquierdo, en este caso a causa del foco de Hammer en el centro cortical motor izquierdo. Un año después, por casualidad, estuve presente ante el féretro de la subinquilina que había muerto. Una semana después sufrió su primer ataque epiléptico. El conflicto motor y el conflicto de miedo de la muerte en el tronco cerebral volvieron a aparecer. 2 años después, en 1978, K se encontró a su abuela tirada en el suelo delante del frigorífico con la puerta abierta como muerta. De nuevo se asustó de muerte. Dice que pensó mucho en Willy en esa ocasión y también en su muerte. La abuela siguió viva y el conflicto se resolvió. Pasadas algunas semanas, en diciembre de 1978, la paciente sufre 4 ataques epilépticos de tipo Grand Mal. En enero de 1979, durante una investigación en la clínica universitaria de B, se descubre un foco de Hammer en un ataque con amplio edema perifocal y naturalmente se malinterpreta. La clínica de B escribe al médico de cabecera el 5 de enero de 1979. En el estrato de 6 centímetros y medio está representada a la derecha, occipitoparietalmente puesta en evidencia por los medios de contraste, una región hiperdensa circular cercana a la corteza. Sin embargo, en varios estratos aparece una clara inhomogeneidad del parénquima, como se observa a menudo en las disfunciones circulatorias cerebrales de naturaleza angiospástica. Así se ha descrito en el pasado un foco de Hammer, zona hiperdensa con edema perifocal que se llamaba inhomogeneidad del parénquima. Se ve la completa confusión de este informe puramente descriptivo, porque el investigador en la práctica no sabe qué hacer, y todavía menos sabe encontrar una explicación de por qué en una muchacha tan joven se daba una formación así. A la muchacha le hicieron exámenes especialistas profundos neurológicos y psiquiátricos en la clínica universitaria de B, pero nadie le preguntó por su terrible experiencia para ella esencial. Eso es irrelevante desde el punto de vista psiquiátrico, no es interesante. En febrero de 1979 la abuela muere. Este conflicto se ha resuelto tras una semana porque todos opinan que eso fue lo mejor para la abuela. Pasados otros 14 días, K tiene nuevamente ataques convulsivos epilépticos de gran mal, siempre de noche durante el sueño.
Pues lentamente hay una mejoría, pero siempre cuando experimenta mucho miedo le vuelve el asma. En el estrato que atraviesa el paleoencéfalo, tronco cerebral y cerebelo, podemos intuir una anamnesis regular de conflicto y evolución de conflicto. El conflicto de miedo a la muerte, flecha de arriba a la derecha, protuberancia, está prácticamente curado por completo. Las recaídas conflictivas que se han producido han tenido una breve duración. Se forman uno o dos pequeños adenocarcinomas alveolares. Tras la conflictolisis, hay sudoración nocturna durante 2 noches y después todo ha terminado. Flechas de abajo, cerebelo. Vemos una evidente cicatrización en el relé pericárdico que tiene que haber sufrido conflictos largos o frecuentes. Aquí se asocia un ataque al corazón. La joven música había sentido compasión por el infarto cardíaco de Willy, identificándose con él y asociando a su propio pericardio aquel dramático infarto. Podemos decir con certeza que en la fase PCL ha tenido o un derrame prolongado o derrames más pequeños y repetidos del pericardio. La flecha de arriba a la izquierda, protuberancia, indica el relé de los túbulos que tiene que haber sufrido un foco de Hammer activo, ahora cicatrizado. A nivel orgánico, este hallazgo secundario en la fase de conflicto activo corresponde a un carcinoma de los túbulos causados por un conflicto de fondo semisexual repugnante. Fuerte pelea semisexual de Willy con el enemigo del territorio antes del concierto. Un adenocarcinoma parecido de los túbulos ováricos se reduciría por necrosis gaseosa en la fase PCL en presencia de las correspondientes micobacterias con pérdidas vaginales purulentas. Si tuviese alguna importancia en el diagnóstico, se podría realizar un ataque de los ovarios y constatar por la presencia de tejido calcificado el estado residual de una tuberculosis de los. Estas correlaciones que ahora podemos formular retrospectivamente con un ataque cerebral en el pasado no interesaban. Sin embargo, estas reflexiones no son solamente discusiones académicas inútiles, sino que adquieren significado si se produjese nuevamente una recaída, porque sucediese algo que indujese a la paciente a recordar intensamente el conflicto de entonces. En mayo de 1983 murió el padre, causando acá fuertes sentimientos de culpa, igual que ocurrió cuando se encontró a la abuela en el suelo delante del frigorífico. Se hizo muchos reproches por no haber ido a ver antes a la abuela, que le llamaba muchas veces sin conseguir hablar con ella. 4 días después del funeral del padre sufre de nuevo un ataque convulsivo epiléptico generalizado. En las semanas siguientes se produjeron varias crisis, luego también ataques de asma. Foco de Hammer con edema perifocal en la corteza cerebral arriba a la izquierda. Las exploraciones no son paralelas a la base craneal, sino casi coronarias, por lo que el foco de Hammer del centro motor izquierdo, conflicto de no poder retener a alguien, aparece colocada detrás en la imagen. En enero de 1984 muere la otra abuela con la que Cass se llevaba bien, pero que por miedo no quiso ir a visitar a la clínica. Nuevamente tuvo sentimientos de culpa y tras 14 días sufre un ataque convulsivo generalizado, a pesar de que toma fármacos antiepilépticos desde 1975, aunque no tuvo ninguna crisis epiléptica desde julio de 1983. En el caso de la joven paciente encontramos claramente la doble vía del tema conflictivo miedo a la muerte y separación. Por lo tanto, una vía conflictiva de miedo a la muerte relacionada con el conflicto motor y sensorial de no poder retener a alguien. Aquí existía el peligro de nuevas recaídas y de una nueva crisis epiléptica en la fase PCL cada vez que alguien moría en el entorno de la paciente. Dado que la muerte forma parte de la vida, la paciente, con la ayuda de los parientes, ha podido encontrar, por suerte, una solución espiritual a su conflicto. En el periodo siguiente se ocupó intensamente con el tema muerte, leyó muchos libros sobre el tema y tuvo numerosas charlas. Hoy puede pensar en este tema sin ningún miedo y hace 14 años que ya no tiene ningún ataque epiléptico. 8.28. Ejemplo. Los 4 espíritus malos. Seguidamente vemos el ataque cerebral de una señora de 50 años muy religiosa que vivía con pánico a los espíritus. Cuando la hija de 15 años tuvo un ataque epiléptico, la mujer creyó seriamente que se le habían metido los espíritus de 4 muertos. Sufrió un DHS con pánico frontal. El correspondiente foco de Hammer aparece como una gran mancha blanca a la derecha frontalmente. La paciente diestra estaba ya en la menopausia cuando sufrió el conflicto. Pero por mucho que pueda sonar extraño, la paciente de 50 años no tiene epilepsia a causa de este gran foco. Está en continua solución recayente. La crisis, por el contrario, está causada por el pequeño foco adyacente, flecha. Y vemos una cosa muy interesante. Dentro de un foco de Hammer más extendido, que corresponde a un conflicto resuelto de territorio-amenaza por el territorio, vemos una configuración concéntrica con bordes marcados de un foco de Hammer en el centro motor de la musculatura bronquial y o en el relé de la musculatura de la mano izquierda, que aparece ya solo,
forma semicircular a causa de la compresión debido al foco de miedo frontal. De esto derivan los ataques epilépticos de la paciente. Esto es efectivamente uno de los más bellos focos de Hammer relativos a una epilepsia que está caracterizada por las recaídas, de tal manera que en la fotografía a menudo, por ejemplo, se puede ver la solución del último ataque epiléptico y la actividad de la siguiente recaída. Pero también es interesante ver aquí que un foco de Hammer así puede consistir en dos componentes distintos. Uno, conflicto de amenaza por el territorio y de territorio en la fase PCL. Aquí, entre otras cosas, se ve afectada la musculatura bronquial. O dos, parálisis motora parcial de la mano izquierda, madre-niño, con ataque epiléptico que comienza en la mano izquierda. Los espíritus fueron aparentemente exorcizados, es decir, cazados por un sanador austríaco. Eso fue la solución del conflicto para la paciente. Una recaída muy fuerte de DHS conflictivo la sufrió la paciente prácticamente del mismo modo cuando su hijo de 26 años entró en constelación esquizofrénica con rigidez catatónica. La madre, que estaba a su lado en la cama de la clínica, pensó inmediatamente que los espíritus de nuevo se habían puesto manos a la obra y que se trataba de nuevo de los mismos 4 espíritus de difuntos de la hija. El foco de Hammer retomó la actividad conflictiva hasta que el hijo fue liberado de los 4 espíritus malos por un espiritista austríaco mediante exorcismo a distancia. Esta conflictólisis se produjo unas 3 semanas antes de la realización de estas imágenes. Aquí vemos un foco de Hammer que ya se ha consolidado en el cerebro frontal derecho, que ya vuelve a hincharse, pero que, como hemos dicho, no ha provocado que se manifieste la epilepsia, sino solo quistes de los conductos de los arcos bronquiales. El foco efectivo de la epilepsia se encuentra directamente al lado a la derecha dorsalmente. Pensarse en un caso así, que se ha encontrado el chivo expiatorio para los ataques epilépticos y que hay que extirparlo, la paciente seguiría teniendo los ataques, porque naturalmente el foco de Hammer para la musculatura bronquial y la mano izquierda queda. Por muy extraño que pueda parecer, no sabemos respecto a los ataques convulsivos, motores, tónico-clónicos, que son realmente las crisis epilépticas. Partiendo de un punto cualquiera de la corteza cerebral, el ataque puede generalizarse, es decir, extenderse. Entonces hablamos del gran mal. Yo jamás vi a la mujer y conocí la historia por el marido. Vemos como la hoz cerebral que separa arriba los dos hemisferios está muy desplazada hacia la izquierda. Focos de Hammer grandes, redondos y cicatrizados normalmente se les da el nombre de meningiomas. Hasta ahora se creía ingenuamente que un tumor de la meninge podía crecer hacia el interior del cerebro. Si se espera tranquilamente hasta que estos focos de Hammer dramáticamente vistos están de nuevo deshinchados, no sucede nada. También los ataques epilépticos cesan si no se repiten nuevamente otras recaídas conflictivas, pero si la masa cerebral frontal se extirpa, el paciente permanecerá alterado en el carácter durante el resto de su vida, porque en particular la extirpación de partes del cerebro frontal conlleva graves alteraciones psíquicas, por no hablar de la previsible epilepsia de cicatrización. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.